Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros siempre en horario especial por la Copa del Mundo que nos ha dejado hoy la clasificación de Argentina. El campeón del mundo está dentro de los mejores 8. Aquí le vamos a llevar todo este espectáculo de cierre de la Copa del Mundo en Televicentro. Saludos a los muchachos de la jornada que recién nos han entregado. Tema del día hoy con ustedes aquí en Al Banquillo. Los feminicidios, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y con este voy a empezar con nuestras invitadas. Son dos damas. La doctora Lizzy Matute Cano, que ya está aquí con nosotros, ya se nos va a incorporar en cuestión de minutos, Saraí. Estamos entrando ya a los días de las dificultades que los expertos nos adelantaron. La NE anda mal y eventualmente el servicio puede colapsar en algún momento, nos dijeron los expertos, y por eso la iniciativa de reforma o de cambio a la ley del sector eléctrico era urgente. Hoy ya tenemos apagones en el Valle de Sula, hay problemas en la isla de Guanaja, y es muy frecuente, diputada Matute Cano, que nos estén reportando cortes. ¿Qué tanto han avanzado en la propuesta estos días de Mundial? Porque no hay que descuidarla. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches al pueblo hondureño que hoy nos ve a través de este importante espacio, el que me encanta, del que disfruto mucho poder compartir con usted, con todos sus televidentes, hoy en un horario especial después de ese dramático partido. Ese fue dramático sobre todo, pero no usted no está en la línea de las Messi Lovers. No, la verdad que bueno, le voy a decir, mi equipo ya lo despacharon, era Holanda, ha sido siempre la naranja mecánica mi equipo, pero pues hoy quisiera que ganara pues la Copa un equipo de América, y ya solo hay dos, sí. Colombia y Argentina. Sí, pero bueno, vamos a esperar que todo marche bien y que se cumpla entonces el deseo que ya lo rompió, debemos decir, primero Brasil en el 58 ganando en Europa el Mundial de Suecia, y luego Alemania ganando en América el Mundial en Brasil 2014. Pero bueno, vamos a lo nuestro, al tema LN. A los que no ocupan. Sí, que por cierto muchos no han visto estos partidos que le lleva a Emisoras Unidas. Porque no tienen energía. Porque no hay energía. Sí, imagínese qué cruel. Pues precisamente, Chendo, yo quisiera, antes de puntualmente contestar su pregunta, explicarle a la gente un poco, porque, a ver, este tema del ENE es muy técnico, es extremadamente técnico y muchas veces la ciudadanía no lo entiende. Y yo, digamos que he tratado en la medida de mis participaciones como diputada, en mis participaciones en el hemiciclo, en mis participaciones en los medios y dentro de la Comisión de Energía de la que soy parte, de explicarlo de manera sencilla. La reforma que se propone es un marco normativo, es un marco legal que le va a permitir a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, de la CRE, de la CEN, de todos el subsector eléctrico, tres cosas importantes. La primera es que haya energía de calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquello que conocemos o que escuchamos con tanta constancia de que se va la luz y me quemó el televisor, deje de ocurrir. Eso es que haya energía de calidad. La segunda es que usted que me está viendo no se pierda los mundiales, no se pierda los partidos de la Liga Nacional, de la Champions, del Mundial que ocurre cada 4 años, porque tiene que tener disponibilidad energética, o sea, que no hayan cortes, que no hayan racionamientos y que no se nos vaya la luz como lo que conocemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que haya disponibilidad energética. Y lo tercero, pero no menos importante, de hecho, para mí es lo más importante, es que el recibo que le llega a su casa llegue con lo justo, o sea, que usted pague lo justo. Entonces, eso es lo que esta reforma persigue, lo que busca darle al abonado, a los 2.2 millones de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estos servicios: disponibilidad, calidad y buen precio. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, la reforma per se no lo dice tal cual.
O sea, porque es un marco legal que simplemente le da, digamos que las herramientas a los tomadores de decisión para aperturar la empresa y que esta empresa deje de generar pérdidas y empiece a producir ganancias. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya le doy chance, Chendo. ¿Qué quiero decir con esto? La ENE pierde entre 40 a 50 millones al día, diariamente, de lempiras. Pierde 1.300 millones al mes y pierde 18.000 millones de lempiras al año. Imaginémonos, pueblo hondureño, un saco roto, en donde estamos tirando dinero que literalmente se está perdiendo. Y que ese dinero, en un país como el nuestro, puede obviamente ser utilizado en muchos otros sectores, en muchas otras necesidades que tenemos en salud, en educación, en infraestructura, en agro, en tantos proyectos que puede ser utilizado esa cantidad de plata que se va sí o sí. Por eso es que entonces ustedes escuchan tanto decir que la ENE es un agujero fiscal. Eso significa un agujero fiscal, se lo pongo en palabras sencillas, es un saco roto. Eso es un saco roto donde usted está tirando dinero, y cuando digo usted es porque ¿quién está tirando dinero? Pues usted, que paga los impuestos, y al final todos los hondureños tributamos. Unos pagamos impuestos sobre la renta, pero todos vamos al mercadito, todos vamos al supermercado, o todos vamos al mercado y pagamos impuestos. Y la clase política, bueno, que a algunos hondureños no les gusta que le llamen clase político, los políticos entendieron esto, conocen de ello, porque hay otro elemento, que si esta ley finalmente se aprueba en los próximos días, no es que al día siguiente de la aprobación o a la semana o al mes la ENE ya resolvió, va a seguir perdiendo. Y a lo mejor habrá que esperar un buen tiempo para revertir estos números. ¿Qué han conversado? Y no sé si han involucrado a Libre, aun y cuando su postura ha sido que no, pero con los liberales, para llegar al número mágico. ¿Se va con 65 o el diálogo es para tener mucho más músculo en la Cámara y darle mayor fuerza a la aprobación? Mire, justamente, exactamente esa pregunta le hice yo. En la Comisión de Energía, los primeros con los que estuvimos una socialización fue con los miembros o con las autoridades de la ENE, de la CEN, de la CRE y todos los involucrados. Y exactamente esa pregunta se la hice yo y me respondieron: mínimamente vamos a tener que esperar al menos 18 meses para ver resultados. Para respiros. Sí, porque hay que hacer implementaciones, hay que hacer muchas cosas. Hay procesos operativos, hay procesos que requieren pues tiempo, y eso también hay que decírselo a la gente, porque no se trata de chasquear los dedos, aprobamos la ley y luego mañana todo va a estar bien. No, no es así. Hay que hacer una implementación, hay procesos legales, hay procesos operativos, hay un sinnúmero de situaciones que se deben poner en marcha para que empecemos pues a poder ver que vamos saliendo de la crisis, porque debemos llamarlo como es, Chendo, estamos en una crisis. La ENE está en crisis y el país en general está en crisis. Todos estamos en crisis con ese tema de la empresa, de la estatal eléctrica. Entonces, y con respecto a lo otro, yo sinceramente se lo digo, yo he tratado de ser bastante pragmática en mi devenir legislativo, en mi paso por el Congreso. Yo solamente, esta es mi segunda ocasión en el Congreso Nacional, pero he tratado de ser bastante pragmática y de escuchar, a pesar de no pensar igual que muchos de mis compañeros, pues si de eso se trata la democracia, eso es lo bonito, eso es lo rico de la democracia, y de escuchar sus posturas. Entonces, yo sí creo que hay conciencia en los diputados que necesitamos las reformas. Yo sí creo que hay conciencia en, pues usted nos dice, la clase política, pues ahí está representada, es la mayor representación de la clase política, el Congreso Nacional, porque está conformado no solamente por un partido político, como si pasa en el Poder Ejecutivo generalmente, usualmente, ¿verdad? Ahí tenemos, allá vemos 5 fuerzas distintas representadas,
electas por la gente, por el pueblo hondureño. Entonces yo sí creo que hay conciencia de parte de los diputados de que necesitamos impulsar estas reformas. ¿Qué pasa en un parlamento? Pues es un parlamento. ¿Y qué se hace en un parlamento? Se parla, se habla, se dialoga, se charla, y eso es precisamente lo que estamos procurando en este momento. Estamos hablando, estamos buscando los consensos, estamos buscando los votos, porque en este Congreso Nacional hemos demostrado que ahí impera la ley. Ahí no se aprueban las iniciativas ni los proyectos con patadas, ahí no se aprueban las iniciativas y los proyectos con imposiciones, ahí no se aprueban las iniciativas y los proyectos porque en el día anterior o la noche anterior me susurró al oído Francisco Morazán o Lempira. No, ahí se aprueban los proyectos porque hay votos. ¿Y cómo se construyen los votos? Pues con consensos. ¿Y cómo se construyen los consensos? Que no son malos, porque necesitamos consensos. En el Congreso ninguna bancada tiene siquiera mayoría simple. Los consensos se logran dialogando y llegando a puntos intermedios para poder construir iniciativas, dictámenes que se discutan y que finalmente se aprueben con votos. ¿Y qué hizo o qué dejó de hacer Libre? Usted que era diputada en el periodo anterior y que hablaron del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿En qué erró? Según lo visto ahora, que les hacen la propuesta de cambio en una ley del sector eléctrico. Mire, tantas cosas que yo pudiese señalar de la ley actual por la que nos regimos, que fue aprobada por Libre, pero le voy a anunciar dos cosas simples, que la gente entienda. Porque le repito, el tema energético es sumamente técnico y hay quienes quieren enredarlo y diciendo un montón de cosas que no son, simplemente para crear una narrativa. Y en eso los de Libre tienen mucha experiencia y debo reconocerlo. Crean un programa nacional de reducción de pérdidas que literalmente lo que hicieron fue contratar a los colectivos de Libre. Eso era un programa de contratación de colectivos. Lo menos que hizo fue reducir pérdidas, en primer lugar. Y segundo, ¿por qué en 4 años, si ellos tenían el control, ellos tenían el poder, ellos tenían la administración pública, ellos tenían la administración del país, hoy están hablando de proyectos de energía renovable? Porque en 4 años no pudieron aprobar un solo proyecto de energía renovable. ¿Por qué no lo hicieron? Ahora tienen la solución. ¿Y por qué no la implementaron en los 4 años que ellos estuvieron? Pero bien, Chendo, yo no quiero caer en el error, porque para mí ese es un error, de empezar a señalar, como ellos lo hicieron, que los 12 años y vengan los 12 años y van los 12, porque la gente no quiere escuchar eso de nosotros, y nos lo dijo claramente en la urna el 30 de noviembre. La gente no quiere que nos estemos echando culpas y que nos estemos señalando y criticando. La gente quiere soluciones a su problema. Y la gente quiere que le solventemos el problema de que se le va la luz, de que se le queman sus aparatos y de que le llega un recibo que siente que es injusto, que paga mucha energía. Entonces, eso es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo y solventar esas 3 cosas y llevarle esos 3 servicios de calidad, de disponibilidad y de buen precio al pueblo hondureño. Bueno, voy a la pausa. Está con nosotros la congresista Lizzy Matute Cano y ya incorporamos. Vamos a conocer qué piensan las congresistas del Partido Liberal que también se han involucrado en esta discusión. Después de la pausa. Seguimos esta noche aquí en El Banquillo. Vamos a ir con el cara a cara con la congresista Saraí Espinal, que ya nos acompaña. Bueno, vamos a dar un espacio, como se lo dimos a Lizzy también, un momento de felicidad en el fútbol. Saraí, bienvenida. Anda de verde. La dejó con ese encanto Cabo Verde. Y como siempre, a Saraí la conozco hace bastantes años. Siempre llega disruptiva y discutiendo. Sufrió hoy, pero porque ganó Argentina. Iba en contra de Argentina. Iba en contra de Argentina, Rosendo. Buenas noches, diputada Lizzy. Buenas noches, vicepresidenta. Iba en contra porque nos descalificaron a Cabo Verde y realmente siento que Cabo Verde debió haber pasado a los cuartos. Ahora quede como Lizzy, apoyando a los de América. Sí, o por lo menos que hagan la fuerza. Porque ya le descalificaron a la naranja mecánica, a los Países Bajos, a Holanda. Pero bueno, es bonito hablar del fútbol porque nos ha entretenido.
nos ha mantenido un poco ocupados. Y nos ha dado un mensaje también de solidaridad. De unidad. Y de unidad. De encontrarnos con el beneficio para todos, sin ningún tipo de distinción. Y eso es bueno, encontrar diálogo como estamos pidiendo actualmente en el país, más allá de los temas que se discuten de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el tema de la seguridad. Es diálogo, es conversar sin ver el color, porque de eso en parte va a depender que nos encontremos como país que ya hace muchos años vamos sin brújula, y buenos proyectos que los apruebe un gobierno sin pensar en el que viene, que lo va a quitar porque no me pertenece a mí esa iniciativa, ahí es donde nos perdimos. Si un proyecto es bueno hoy, hay que sacarle provecho en el futuro, pero es un asunto de los políticos, ustedes los políticos, Saraí. Plano político, no periodístico. ¿Qué postura tiene hoy el Partido Liberal? ¿Ha cambiado en algunos diputados que los he advertido con más disposición al diálogo, pero hay otros que están cerrados? ¿Cómo se está manejando la bancada? ¿Con unanimidad o siempre está el Partido Liberal que tiene criterios abiertos? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Rosendo. Nosotros consideramos como liberales de que tenemos esa libertad de expresión y que cada uno pues tiene su manera de poder expresar lo que ellos consideran necesario para poder realizar su papel dentro del Congreso Nacional. Con este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica hay varias posturas de algunos compañeros y de nosotros mismos donde hemos encontrado diversos puntos que debemos de consensuar a nivel de todo el Congreso. Sabemos de que las reformas son necesarias, son urgentes, pero también nosotros tenemos varias dudas, varias recomendaciones, observaciones que deben de ser tomadas en cuenta porque es necesario también poder conocer qué es lo que va a suceder con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cuáles son los decretos que nosotros consideramos que deberían de reformarse, asimismo el agujero fiscal que asciende a más de 15.000 millones de lempiras, la deuda que son más de 120.000 millones de lempiras. Entonces nosotros ya queremos dejar planteada la postura del Partido Liberal en estos consensos que se llevan a cabo, como se hizo también cuando se aprobó la emergencia en el tema de salud y de infraestructura. O sea que sí hay acuerdos, si vale el término, en algunos puntos, pero no en todos. En algunos puntos, no en todos, y por eso es que nosotros vamos a entregar una contrapropuesta y hay análisis por parte de expertos que nos están ayudando para poder llevar a cabo todo este proceso de investigación con expertos técnicos en la materia, porque el tema del proyecto de energía eléctrica son términos técnicos que no todos los conocemos. Estamos teniendo apoyo del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Nacional Anticorrupción, estamos teniendo apoyo de la Corte Suprema de Justicia, de exgerentes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque nosotros queremos conocer. Mira, aquí el problema es que ya se ha vendido lamentablemente el proyecto político. Entonces ya se ha politizado este proyecto y hay muchas banderas que dan a conocer que el proyecto es malo, que no todo es malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya politizamos una ley, si la aprobamos es que estamos en contra del pueblo. Y si no la aprobamos, otro sector piensa que estamos favoreciendo a alguien. Entonces, aunque la reforma sea buena, ya se politizó. Esto ha generado tanto en debate que ya hemos escuchado los señalamientos de uno y otro lado que les han pagado. Exacto, y nosotros llamamos como irresponsables a este tipo de personas que realizan aseveraciones de esta manera porque, mire, hubo un asesor, que no recuerdo el nombre, que manifestó que estábamos pidiendo 5 millones de una fuente fidedigna y fuerte del Congreso Nacional. Aquí está la vicepresidenta del Congreso, que es una fuente fidedigna y es autoridad del Congreso porque está en la Junta Directiva, que ella puede aseverar si hay en algún momento algún diputado del Partido Liberal o de cualquier partido que solicita dinero para aprobar esta ley. Y de ser así, ¿cuál es la responsabilidad que tiene también el funcionario que está ofreciendo? Y esto está amparado en los deberes de los funcionarios en el artículo 315, donde ya este asesor político debe de ser llamado ante el Ministerio Público y poder dar a conocer quién está pidiendo dinero. Pero más allá de todo esto, Rosendo, considero importante que a la hora de que se pueda realizar o escindir la estatal como tal, recuerde que se convierte en una empresa mercantil regida por el Código de Comercio y ningún código está por encima de un proyecto de ley. Entonces ahí habría que brindar también
el Código de Comercio para evitar futura venta o privatización. Sí, Saraí, y la propuesta que se ha venido discutiendo sobre ella es que la bancada liberal hará observaciones o es un nuevo proyecto. Le pregunto esto porque a la iniciativa de Asfura ustedes le hicieron algunos pedidos o recomendaciones y se cumplieron, pero la realidad ahora es ¿cuál? ¿Nueva ley o revisar algunos conceptos de la propuesta existente? No, se van a revisar algunos conceptos de la propuesta que envió el Ejecutivo, no es nueva ley, ¿verdad? Se van a revisar algunos proyectos algunos decretos que ya están en este anteproyecto de ley, porque nosotros queremos saber cuál es el plan de rescate que va a haber para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sumamente importante poder conocer quién se va a hacer cargo de la transmisión, distribución y generación de energía, porque quién va a agarrar una empresa que esté en la quiebra y cuánto tiempo se va a llevar a cabo este rescate de la estatal eléctrica. O sea, nosotros debemos de conocer también quién va a financiar estos préstamos que se van a otorgar a las empresas, porque recuerde que debemos de también contabilizar cuánto vale la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para ver si se puede solicitar préstamos a nivel internacional, bonos también. Mire, si esto ya sucedió en El Salvador. En El Salvador se realizó lo mismo a través del Congreso Nacional, una reforma, y la empresa que genera energía en El Salvador sigue siendo estatal. Entonces, eso es lo que quiere el pueblo. Lamentablemente, como repito, se ha politizado y aunque la ley se llegase a reformar a manera de blindarla para no privatizarla, la población hondureña, en este caso la izquierda, ha vendido de que se quiere privatizar y eso es donde nosotros no queremos, queremos dejar claro que no se va a realizar esto, porque vea que, ¿qué es lo que va a pasar con la estatal? Se va a abrir a mercado, ¿verdad? Como se abrió Hondutel. ¿Y qué pasó con Hondutel? No se privatizó, pero ¿cómo está? Quebró. Porque se abrió a nivel internacional, vinieron 2 empresas, no fue competitiva, no fue una empresa que se le inyectó dinero para poder manejar el mercado de la mejor manera y al final quebró. Entonces, ahorita pasaría lo mismo. Entonces, eso es lo que se quiere realizar también con la estatal de energía eléctrica, porque yo creo que aquí ya estamos cansados de los números rojos, de que nos corten la energía eléctrica, de que no haya tal vez un buen servicio. Entonces, aquí se debe de fortalecer quién va a realizar la transmisión, la generación, la distribución y también saber qué va a pasar en algunos años cuando esta estatal no rinda los frutos necesarios. Bueno, ¿qué salvaguardas pueden poner para que quede todo claro y encuentren esos consensos que aún se continúan buscando, Lizzy? Ya tiene salvaguardas el proyecto, el dictamen que estamos discutiendo en el Congreso, que ya tiene 2 debates. Dice uno de sus artículos claramente que lo que es estatal va a continuar siendo estatal, lo que es hondureño va a continuar siendo hondureño y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no se va a privatizar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la honorable diputada Saraí Pamela Espinal, que este es un tema de narrativas, ¿verdad? Y que hoy los incompetentes, improvisados, que nos malgobernaron, han vendido esa narrativa y ha permeado en el pueblo hondureño de que se va a privatizar la ENE porque se va a hacer la decisión, que es una palabra bastante técnica, lo que significa es hacer 3 diferentes empresas, una división, ¿verdad? Yo les digo, utilicé una palabra más sencilla porque la gente no le entiende y a la gente hay que decirle las cosas de manera tal que las entiendan, en un lenguaje muy, pero muy coloquial. ¿Verdad? Entonces, la decisión es simplemente la división. La empresa se va a dividir en la empresa de generación, la empresa de distribución y la empresa de generación, distribución y transmisión. Correcto. Entonces, cada una de las empresas va a producir, lo que se está buscando es que estas empresas produzcan lo que ella le había dicho, ganancias y no que generen pérdidas. Ahora, como ya se vendió esa narrativa de la famosa pero esa narrativa privatización, les convenció a liberales. No, lo que pasa, lo que yo siento, y esta es una percepción muy particular, es que de repente lo que los liberales quieren
o pretenden o buscan, me parece a mí por lo que yo he escuchado en sus exposiciones, y yo lo he dicho en cada una de mis ponencias, cada vez que tengo la oportunidad de hacer uso de cámaras, de micrófonos, que yo respeto muchísimo a la bancada del Partido Liberal, porque en este Congreso Nacional hemos construido muchísimo con los liberales, y hemos construido muchísimo, no acuerdos debajo de la mesa, no hemos construido acuerdos que el pueblo hondureño no sepa, hemos construido a favor de la democracia de nuestro país, de la sostenibilidad de la democracia de nuestro país. La construimos nacionalistas y liberales. Hemos construido a favor del Estado de Derecho. La construimos nacionalistas, liberales, y debo incluir al Pino y a la democracia cristiana, la representación que tienen en el Congreso Nacional. A punto estuvimos de perder nuestra libertad, nuestra democracia, Abner Rosendo, ¿y con quién la defendimos? El Partido Liberal, el Partido Nacional, y los que creemos y los que somos demócratas. Entonces, yo sí creo que vamos a encontrar ese punto, ese consenso, ese punto intermedio en el que construyamos o que diga el dictamen, o que tenga el dictamen, esos candados que nos den la seguridad a todos de que la empresa, o sea, yo estoy convencida, yo como diputada, Lizy Marcela Matute Cano, estoy convencida que así como está el dictamen, la empresa está blindada. Pero la diputada Saraí no lo está, y de eso se trata, y eso, como le dije, es la segunda vez que lo digo, eso es lo rico de la democracia, que podamos llegar a esos puntos intermedios. Y si yo quiero que la frase diga que no haya privatización, pero Saraí quiere que diga, quiero que doblemente diga que no haya privatización, entonces busquemos una frase intermedia. Ahora, aquí hay construyámosla. Aquí hay un punto, Saraí. ¿Cómo espera plantear el Partido Liberal la defensa del trabajador, que ha sido uno de los puntos que ha presentado el Partido Liberal, y el tema del inmueble, porque tiene más allá de la dificultad de una empresa prácticamente en crisis, tiene mucho inmueble que es del Estado, y buscan una protección para que no ocurra como en otros tiempos, que el dueño del patrimonio, que era el gobierno, el Estado, la sociedad hondureña, lo terminó perdiendo. Bueno, mire, nosotros hemos tenido sendas reuniones con el sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para poder blindar al trabajador como tal y que se mantenga el recurso humano cuando ya se dividan en estas tres instituciones mercantiles, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque aquí lo más importante es la gobernanza de la institución y también buscar la valorización agresiva de las pérdidas que ha tenido hasta este momento la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Nosotros consideramos sumamente importante, Rosendo, de que se deben de blindar los activos que tiene actualmente la estatal eléctrica. Se debe de realizar o de incluir una revaloración de valor presente de los bienes estatales para que se registren contablemente en estas nuevas empresas mercantiles. Eso es lo más importante, y también se debe hacer vía reforma en el Código de Comercio el patrimonio de la Constitución de las mismas que provengan del Estado para poder blindar esas acciones. Y repito, lo primero que hay que hacer es saber cuánto cuesta actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para saber en cuánto está valorada, y si a la hora de dividir a estas tres empresas mercantiles, que siempre sea la gobernanza de la estatal, pues se pueda considerar el atraer préstamos a nivel internacional o bonos, porque dígame quién en su sano juicio va a tratar de trabajar en una empresa que no rinda frutos, de quién va a ser las pérdidas que actualmente tiene la estatal eléctrica. Si va a venir una empresa mercantil a tomar una de las tres instituciones de transmisión, distribución o generación, y a los 5, 6, 7 años o a los meses nos van a decir, no, miren, no podemos sostenerla, y va a venir una inyección de parte del Estado, entonces, ¿para qué ocupamos una empresa que no va a invertir? Entonces lo hubiésemos hecho desde antes de aprobar este decreto de ley. Y nosotros consideramos sumamente importante la postura que ha tenido el Partido Liberal a raíz de la opinión de la población hondureña, que ha estado manifestando en reiteradas ocasiones que el Partido Liberal
debe de buscar la manera de blindar los bienes del Estado. Y es por eso que nosotros hemos tomado a bien tener este asesoramiento por parte de expertos y técnicos en la materia para que ellos puedan darnos a conocer sus puntos de vista y en este caso pues poder blindar y tomar parte de un proyecto de ley. Bueno, solo un punto. Vuelven el 21 de julio, sí. Justamente después de que tengamos ya campeón del mundo. ¿Esperan ya llegar con acuerdos? ¿Se podría lograr en estas semanas que quedan, una semana y días, a este acuerdo o lo ven difícil? ¿Un minuto, Lizy? Yo sí creo que todos tenemos la conciencia de que estas reformas son urgentes y que necesitamos ponernos de acuerdo de la manera más precisa y más concisa. Muy bien. ¿Cómo están sus compañeros de Cámara, Saray? Bueno, nosotros... de liberales puntualmente, ¿va? Sí, no, los diputados del Partido Liberal que hemos estado en reuniones durante todo este tiempo a través de las diferentes plataformas, consideramos a bien, uno, reunirnos ya cuando esté este anteproyecto de ley antes de ser presentado ante el Congreso Nacional para poder... si se presenta es porque se va a aprobar. Si se presenta es porque se va a aprobar y va a haber un consenso previo para poderlo presentar y como digo, no va a ser un nuevo proyecto, sino que son reformas actuales. ¿Son cuántos ustedes? 41. ¿Votarían los 41 o tiene sus interrogantes aún pendientes? Todo depende de cómo se amplíe esta reforma, porque recuerde que también en el anteproyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la AER no estaba incluida, ¿verdad? Entonces hay actores que nosotros estamos incluyendo dentro de este anteproyecto de ley para que todos podamos tener un consenso. Muy bien, voy a la pausa y dejo cerrado este tema porque al regreso hay otro punto que con las damas aquí vamos a abordar, que nos genera una enorme alerta a nivel de todo el país y la vista del mundo. Se están registrando muchos abusos a la mujer. Los feminicidios están a la orden del día. Solo este fin de semana nos alarmó escuchar que mataron 8 mujeres. ¿Y los responsables dónde están? Después de la pausa. Esta noche en Punto sobre la Mesa, los feminicidios y la alta incidencia de violencias a la mujer. Recientemente se han aprobado reformas en el Congreso Nacional. Hay quienes las aplauden, otros profesionales del derecho que a diario litigan, hablan que no es suficiente la acción del legislativo, que hay que tener un compromiso más de la sociedad denunciando. Aquí lo tenemos en el banquillo. Bueno, Saraí fue de las impulsoras de la reforma, incluso proyectista de leyes para castigar a los homicidas de damas que van mucho más allá de lo que ya tenemos como ley vigente. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque desde el Congreso Nacional se han reformado algunos códigos, bueno, del Código Penal, algunos artículos que realmente van a venir a fortalecer ese apoyo que tanto requiere la mujer en un país donde el 95% de los casos de violencia contra la mujer quedan en impunidad. Nosotros sometimos un proyecto de ley de la reforma del artículo de femicidios para ampliar la condena a más de 40 años y gracias a que nosotros sometimos este proyecto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, decidió incluirlo dentro de este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional. También fuimos parte de una comisión de erradicación de la violencia contra la mujer que fue presentada por la honorable diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Cano, donde estuvimos escuchando varias instituciones, varias organizaciones de defensa de la mujer para poder incentivar al Congreso Nacional, a los proyectistas y también a los diputados a aprobar este proyecto que realmente nos llena de mucha satisfacción. Sabemos que tenemos un país rico en leyes, sin embargo, los femicidios han ido incrementando en nuestro país. En este año han muerto más de 110 mujeres hasta el mes de mayo. En el 2025 murieron 235, en el 2024 más de 230 mujeres. Estamos viendo los casos que quedan en total impunidad. Y ahora, con este proyecto que ha sido aprobado, que ya está publicado en la Gaceta, ya no vamos a tener, en el caso de que se ejecute como debe de ejecutarse la ley, vamos a tener un registro de agresores.
Ya las personas que tienen o como costumbre violentar a la mujer no van a ser parte de cargos públicos por alrededor de 5 años. No van a poder optar a licencia por 2 años. También se realizaron otro tipo de medidas para poder fortalecer esa violencia, para poder disminuir esa violencia contra la mujer. A nosotros realmente que nos da vergüenza saber de que vivimos en un país donde la mujer, si no le hace caso a un hombre, la matan. Si no realizó bien la cena, la golpean. Si no le hizo caso a un hombre, la asesinan. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles para la mujer y para las niñas, porque también las niñas ingresan en ese tema de la violencia. Violaciones reiteradas por parte de hombres, asesinatos con saña de mujeres, mujeres de la tercera edad también son violentadas. Entonces, nosotros esperamos de que se pueda ejecutar de manera total la ley en nuestro país y así poder rescatar ese valor que tiene la mujer y que ha sido pues golpeado enormemente por la violencia. El acompañamiento aquí es clave. Este país está lleno de leyes. Sí. Aquí tenemos cualquier cantidad de legislación vigente, pero no la respetamos. ¿Qué grado de vigilancia van a mantener, aun y cuando son poderes independientes, con el Poder Judicial para el cumplimiento, con el acompañamiento de la misma Fiscalía de la Mujer o cualquier otro ente que se involucre en la defensa de los derechos humanos de las damas en este caso, Lice? Vea qué interesante pregunta, Chendo. Estaba, mientras escuchaba a la diputada Saraí, pensando cómo le narraba la historia de dónde venimos y por qué me motivó a introducir esa moción en la Cámara. En el gobierno anterior, en el pasado Congreso Nacional, yo fui la proyectista de la Ley de Casa Refugio. Es una ley que lo que persigue es una ley preventiva, ¿verdad? Es una ley preventiva que lo que le permite a la mujer es tener un espacio para que ella y sus niños menores de 18 años tengan un lugar donde ir y huir de su agresor, para que no la mate, ¿verdad? Porque muchas mujeres terminan muertas porque no tienen dónde ir y esa es una cruel realidad. Entonces, cuando nuevamente la gracia y el favor de Dios me acompañan y el pueblo me da la oportunidad de ser nuevamente electa, digo, bueno, ya impulsé y ustedes y los dos fueron testigos de mi lucha, que hasta fui objeto de violencia política por la aprobación de esa ley y lo expuse en muchos foros, pero que finalmente se aprobó. Entonces ahora vamos a la siguiente parte, que es precisamente la muerte violenta o el femicidio de las mujeres. Yo presento ante la Cámara una moción para crear una comisión multipartidaria, había mujeres de todas las bancadas, para que vayan precisamente a todas las instituciones, al Ministerio Público, al CONADE, a la Corte Suprema de Justicia, a todas las entidades existentes, a darle seguimiento a dónde y cómo se encontraban los casos precisamente de muertes violentas, porque hay que separar la muerte violenta con el femicidio, son dos cosas distintas. Entonces se crea esta comisión interinstitucional, esta comisión hace una labor tremendísima, o sea, yo sumamente contenta, de la que salen recomendaciones, Chendo, que me voy a permitir leer algunas. ¿Y por qué me va a permitir leer algunas? Porque precisamente vea la importancia de estos seguimientos, como dice usted. Debido a las recomendaciones que la comisión emana o al informe que la comisión presenta ante el Pleno, entonces se impulsan las reformas como las que presentan en la Cámara y se aprueban tanto las reformas al Código Penal como las reformas a la violencia doméstica, ¿verdad? Que al final coinciden con varias de las recomendaciones que hacen las diputadas que hicieron que constituyeron esta comisión y la hacen al Pleno y finalmente se convierten en ley. Entonces, concretamente mi respuesta a su pregunta, ¿cómo nosotros desde el Poder Legislativo, porque nosotros lo que hacemos son leyes, pero cómo nosotros le podemos dar seguimiento a que se cumplan las leyes? Pues precisamente impulsando este tipo o esta conformación de estas comisiones que vayan in situ, que conozcan la realidad
y que vengan y le informen a la Cámara para que la Cámara pueda tomar decisiones y podamos entonces impulsar estas reformas. Mire usted, una de las reformas o una de las recomendaciones, que arroja el informe, que todavía estamos pendientes y sabemos tanto la diputada Saraí como yo, y yo lo digo constantemente, es el presupuesto etiquetado. Sí se le aumentó el presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, sí se le aumentó el presupuesto al Ministerio Público, pero necesitamos que para el próximo año, que para este año, ese presupuesto quede etiquetado, que quede ya, este presupuesto va para la Fiscalía de la Mujer, para que investigue, para que asignación puntual, etiquetado, asignación a la Fiscalía puntual y al Poder Judicial, para defensa de la mujer. Al Poder Judicial, por ejemplo, a los juzgados recientemente creados, necesitan presupuesto para funcionar. Entonces, con ese estamos pendientes. Pero ¿cuál cumplimos? Cumplimos con la segunda recomendación, fortalecimiento del tipo penal de femicidio y ampliación de agravantes, lo que decía Saraí. ¿Son cuántos años ahora para el que le prueben un delito cometido? Pasó de 30 a 40 años. De 30 a 40 años. De 30 a 40 años. Incluso puede llegar hasta 60 años si es femicidio agravado. Entonces, y ya todas esas extras que se tienen en la jurisprudencia hondureña de medidas distintas a la prisión, en casos como este no vale. No, de ninguna forma si se prueba. Va a prisión si se prueba la participación en el delito. Exactamente. Entonces, se cumplió esa recomendación. ¿Qué otra recomendación incluimos o se cumplió? Revisar el marco normativo para realizar posibles reformas en los plazos procesales prioritarios para casos de violencia contra la mujer. También lo cumplimos con esa reforma. ¿Qué otra recomendación cumplimos? La verificación del cumplimiento de las unidades especializadas como ser módulos de atención integral, oficinas municipales de la mujer, juzgados especializados para femicidios y la creación de mayor incidencia donde aún no existen. Ahí están los juzgados especializados que se crearon gracias a estas reformas que se impulsaron. ¿Qué otra recomendación cumplimos? Cumplimos el fortalecimiento de los mecanismos de protección inmediata y extender la cobertura en los departamentos que aún no hay, por ejemplo, de casas refugio. Habla también de unidades de atención de testigos protegidos y también de casas refugio. ¿Por qué digo que la cumplimos? Porque cuando yo impulsé la ley en el periodo anterior habían 10 casas refugios existentes. Hoy, actualmente, se están construyendo 3 más, Chendo. Una en Santa Bárbara, en la cabecera departamental, una en Catacamas, Olancho y la otra aquí en el Distrito Central. Cumplimos esa recomendación. Y la última, pero no menos importante, es crear el sistema de registro de monitoreo para agresores de mujeres. También se cumplió con esas reformas que impulsamos. Y esto del monitoreo, Saraí, sí que es importante que tengan una visión permanente sobre eso, porque aquí hay una serie de casos que como tal no se deben pasar al olvido. Muchos agresores que tienen que ir a cumplir con una función, primero de retirarse a ciertos espacios de la dama agredida, de aseo, de parque, de mejora del ornato, que son las penas que han existido, no las cumplen. Aquí recuerdo yo otro caso, el caso de la excompañera de ustedes, Gladys Aurora López, que estuvo a punto de perder la vida en el tema del jaleo político del año anterior. Se quedó como si nada todo esto. Bueno, nosotros también consideramos sumamente importante, Rosendo, de que dentro de las reformas que fueron aprobadas en el Código Penal y de violencia también, el ya tener o eliminar el barrer en las calles como una pena para los hombres, porque barrer en las calles no es parte de una pena que se debe de realizar por un delito cometido. Nosotros consideramos sumamente importante que la ejecución que se debe realizar desde el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y los juzgados debe ser sumamente importante para poder establecer medidas drásticas a los agresores, tanto sexuales como de violencia doméstica contra la mujer, para evitar que se sigan suscitando estos casos. Consideramos también sumamente importante en su momento someter a discusión la violencia política, que no está todavía en el Código Penal y que muchas
como lo hizo en su momento en sus declaraciones la honorable diputada Lizy Cano, entre otras diputadas, y me incluyo, que hemos sido objetos de violencia política que no está incluida en el Código Penal y que no está tipificado con las penas. O sea, faltan algunas reformas que eventualmente se van a presentar. Correcto, estas se van a presentar cuando ya se discutan las reformas electorales. Entonces, es sumamente importante porque el día de hoy muchas mujeres no participan en el tema de la política por la violencia que se ejerce. Violencia política que la mujer está constantemente viviendo en un escenario machista, por ejemplo, pero ahí es donde también, Rosendo, y a todo el auditorio del banquillo, es donde la responsabilidad de la sociedad en general, usted que en este momento está educando a su hijo, inculcarle los derechos, la moral, el respeto, porque no importa cuántas leyes construyamos desde el Congreso Nacional, la aplicabilidad que hay en el Ministerio Público, si no estamos educando a nuestros hijos desde casa. Entonces es sumamente importante una cogobernanza o una corresponsabilidad de la sociedad dentro de sus casas, en los centros educativos, las iglesias, los patronatos, para poder darle seguimiento a una vida sin violencia en nuestro país. Muy bien, hago la pausa. Están con nosotros las congresistas Saraí Espinal y Lizy Cano. Ya volvemos. Bueno, hablábamos del acompañamiento que deben tener desde el Congreso Nacional para cumplir con la normativa. Pero Saraí agregaba, Lizy, un punto que puede resultar fundamental, y es el tema de la denuncia. La creencia que debe tener la ciudadanía, y en este caso la mujer, en que si denuncia se le va a proteger, porque muchas veces callan. De acuerdo, completamente. Mire, necesitamos trabajar fuertemente, y eso digamos que es una deuda histórica que tenemos como sociedad, diría yo, pues porque acá creo que entramos en acción absolutamente todos, no solo los políticos, los medios de comunicación, la academia misma, probablemente hasta la iglesia pueda contribuir, ¿verdad? En relación a poder concientizar a la población de la importancia que tiene ir a denunciar a un agresor, ir a denunciar a una persona que me está maltratando, ir a denunciar a alguien que no me está dando calidad de vida, ir a denunciar a alguien que me daña física, psicológicamente y en muchísimos casos hasta sexualmente. Entonces, evidentemente existe muchísima, digamos que temor. Yo diría que es mayormente temor, Chendo, que la mujer no llega al punto de la denuncia. Necesitamos también, por supuesto, fortalecer la institucionalidad, ¿verdad? De manera tal que la misma institución o la misma institucionalidad pueda prestarle no solo la atención requerida, sino también la seguridad a la denunciante de su protección en muchos sentidos. Entonces, sabemos que hay muchos desafíos, que tenemos mucho por hacer, pero yo sí creo que desde estas posiciones que son de altísimo honor, pero de muchísima responsabilidad y muchísimo compromiso, tenemos que iniciar con algo. Esa modificación que habla Saraí, que se va a introducir con las reformas políticas, es una recomendación. Las reformas electorales. O las reformas electorales, una recomendación, háganla ya, porque se va a prestar a trastocar mucho si la hacen ya previo a la elección. Pero el año ideal es este. ¿Se ha hablado ya de eso? Hace un par de meses, sin temor a equivocarme, estuve aquí mismo, sentada en el banquillo, conversando con usted sobre las reformas electorales, y recuerdo su pregunta. Y me dijo, Lizy, ¿van a hacer reformas profundas o reformas maquilladas? Y yo le dije, van a hacer reformas profundas. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta certeza? Pues porque yo soy parte de la Comisión de Asuntos Electorales. Porque aquí no debe haber ninguna protección, porque incluso hay denuncias de diputados y actuales que son expertos en golpes. Sí, entonces yo le decía en esa ocasión que las reformas que queremos impulsar desde la comisión, pero más que desde la comisión, desde el Congreso Nacional, y Saraí es testigo, bueno, y todo el pueblo hondureño es testigo, que
el primer día, Chendo, el 25 de enero que se instaló la primera legislatura y que tuvimos sesión ese día en la tarde, después de la instalación, el presidente del Congreso, José Tomás Zambrano Molina, para aquel momento que no habían comisiones ordinarias constituidas, constituyó, valga la redundancia, una comisión especial para buscar las reformas electorales que evidentemente todos sabemos que tenemos que impulsar desde este año, pues porque tenemos que hacer reformas constitucionales que requieren a otra legislatura. Entonces, nosotros en la comisión nos hemos propuesto presentar estas reformas. Obviamente tiene que pasar mucha la socialización, mucho el debate, pues porque al final aquí se trata de escuchar a todos y de incluir a todos, pero que esperamos que en estas reformas, por supuesto, se incluya mucho tema que tenga que ver con la mujer. Saraí, los entes de inteligencia van a ser fundamentales, porque yo planteaba aquí qué pasa con los hechores o con los responsables de determinado acontecimiento en contra de la dama, no solamente hablar del feminicidio, sino también agresiones, abusos, la violación. Pero salvo que los detengan infraganti, es que tenemos responsables. Investigación profunda. ¿Cómo apoyar a la Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos, Fiscalía? Bueno, pero es que ahí también es determinante, como dijimos al principio, la denuncia. Porque mientras no se ejecute la denuncia, mientras no hayan pruebas, las autoridades no pueden retener o inculpar a una persona si no hay una evidencia del acto o el delito cometido. Entonces, aquí es fundamental para la sociedad, para las mujeres, para usted que es vecino, el poder documentar la violencia y también a realizar estos procesos más expeditos, porque muchas veces revictimizamos a la persona que fue lamentablemente objeto de violencia doméstica, que hubo violencia sexual, y esto muchas veces nos retiene para ejecutar la denuncia. Porque aquí el problema es que cuando la mujer va a denunciar, el policía tal vez no quiere aceptar la denuncia, porque viene de una mujer. O definitivamente la mujer, cuando se está llevando este proceso, yo he sido testigo, Rosendo, con organizaciones de defensa de la mujer, cuando los abogados o familia de la denunciante le dicen, no, mire, ya no denuncie, se le va a pagar. Recuerde que usted no tiene dinero, le voy a quitar el niño. Entonces también debemos de ser conscientes de que la violencia en este momento está dejando enlutadas a las familias, que la violencia no es negociable, que la violencia no debe ser objeto de cambio, porque, ok, no me denuncies o ya no lleva a cabo, porque ¿cuántas denuncias no hemos visto en el Ministerio Público que son retiradas por la familia? Que son retiradas por la denunciante, porque las familias le dicen, mira, Rosendo, si no quitas la denuncia te voy a quitar a los niños, no te voy a pasar dinero, no tenés casa, no te voy a correr. Entonces yo repito, aquí es donde la sociedad, la mujer debe de profesionalizarse, debe de blindarse para poder emprender, para poder decir el día de mañana que alguien le esté golpeando, buenas tardes, me voy de esta casa y con mis hijos, porque como lo decía la honorable diputada vicepresidenta del Congreso, Lizy Cano, muchas mujeres no salen de su hogar porque no tienen dónde recurrir, no salen de su hogar porque tienen 3 hijos y sus familias no las aceptan o no tienen los recursos para poder salir del hogar, no salen de su hogar porque tal vez el único recurso económico que reciben es de su mismo violador o de su agresor. Entonces ahí es donde también la mujer debe tener un poquito más de astucia y poderse empoderar, no solo como mujer y decir yo soy mujer, sino en buscar la manera de emprender, de no quedarse únicamente con el dinero que recibe por parte del esposo. Muy bien, o de la gracias. pareja. Gracias, Saraí, gracias, Lizy, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.